Vaticano, 25 de agosto del 2014. Las campanas apabullantes ensordecían a los sacerdotes, quienes inmediatamente se percataron que se trataba de un toque de arrebato. La puerta de la habitación del Papa estaba cerrada, por lo que fue necesario más de un solo hombre para poder abrirla. Pero era demasiado tarde, el Papa había cometido suicidio enfrente de cada uno de sus seguidores. Lo poco que lograron escuchar, fue acerca del temido apocalipsis. 2 días después de lo ocurrido, habitantes de la Ciudad del Vaticano, comenzaron a presentar comportamientos extraños, que iban desde ataques de ira, automutilamiento, la capacidad de no sentir el dolor, y lo más aterrador, un canibalismo descontrolado. Las principales autoridades de la Iglesia, estaban estupefactos, y creían que se trataba del apocalipsis como había señalado el Papa. Vaticano, 1 de septiembre del 2014. Después de múltiples casos con la misma descripción, la situación se había vuelto insostenible. La enfermedad de los ojos negros, bautizada así por los centros de investigación y los medios amarillistas, hacía referencia a la enfermedad anidada en los habitantes de la Ciudad del Vaticano. La pandemia fue tal, que más del 34% de los habitantes del continente europeo, comenzaron a presentar los mismos síntomas, por lo que países como Francia, y Reino Unido, decidieron pedir apoyo a los Estados Unidos. Con la condición de mantener las tragedias en secreto, y de esa forma no incrementar la histeria en el resto de los países. El 18 de septiembre de 2014, se logró minimizar gran parte de la población infectada. Solo un mínimo porcentaje, alrededor del 15%, fueron llevados a centros de investigación, esto con el fin de saber qué era lo que había sucedido, y si era posible encontrar una cura en caso de que algo así volviese a suceder. Con lo que no contaban, es que parte de la Armada estadounidense, habían adquirido sin saberlo parte de la enfermedad. Generando no solo una nueva ola de infectados, sino que un nuevo virus aún más peligroso que el que habían conocido. En un inicio, los sucesos no eran la gran cosa. Los estadounidenses vivían una vida pacífica, y los casos de enfermedad eran una verdadera minoría. Es más, no se creía que se trataba de la enfermedad vista en Europa, debido a que no presentaba algún indicio de agresividad o hambre extrema. Pero todo daría un giro de 180 grados, cuando residentes del estado de Nebraska, relataron que varios de sus familiares muertos, hacían ruidos estando enterrados bajo tierra. Fue entonces que el 12 de octubre del 2014, las autoridades de la zona se dignaron a investigar qué estaba sucediendo. Tomaron los debidos permisos, y abrieron cada uno de los ataúdes. Lamentablemente, fue la peor decisión que podrían haber tomado ese día. Por lo que a las 3 p.m. de ese mismo día, la ciudad de Omaha fue brutalmente atacada por unas bestias mortíferas y hambrientas. Dicho ataque fue el detonante de varios sucesos en los demás estados. Estados como Atlanta, Washington, Los Ángeles, entre otros, dieron origen a una versión alterada de los infectados. Se dice que eran mutaciones, y aún se desconoce la razón por la cual esto había ocurrido. Con todos sus esfuerzos, aliados, y recursos, la Armada estadounidense dio hasta lo imposible para que la infección no llegase a otros estados. México directamente estaba perdida, y se había perdido cualquier tipo de contacto con el gobierno mexicano. El 25 de octubre del 2014, fue la última vez que los canadienses pudieron ayudar a Estados Unidos, casi la mayoría del territorio canadiense se encontraba muy quebrado, y ya no podían contra las crecientes amenazas en su país. Solo logró mantenerse el noreste del país americano, especialmente el estado de Nueva York, Colorado, y la capital canadiense, Ottawa. Pero no todo en esta vida dura. Colorado, salvo Nueva York, sería el último estado que se mantendría hasta cierto punto. Aquí comienza esta historia.